Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenidos ya al episodio 82 o episodio 19 de esta cuarta temporada, en donde estamos profundizando muchísimo sobre, en este caso, historia de Roma. ¿Sí? Estamos ya en la parte 4 de Roma y quedarán todavía algunas partecitas más para desglosar este momento de la historia que ha sido realmente importante, que va a sentar las bases de la cultura occidental. ¿Sí? Gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo episodio. Gracias a todos aquellos que se van sumando a Instagram, a todos aquellos que se van sumando también a nuestro canal de YouTube, en donde vamos subiendo historias paralelas, si se puede decir, produciendo contenido de manera doble, triple diría, para Instagram, para el podcast y también para nuestro canal de YouTube, que les recomiendo que vayan, que pasen, que se den una vueltita y nos ayudan un montón con dejar su suscripción ahí, su me gusta, activar las campanitas, un comentario, lo que realmente deseen ahí. Es para nosotros una gran alegría también tenerlos en esa plataforma, ¿sí? Creando contenido exclusivo para YouTube. Así que se los recomiendo que pasen también por esa red social, pero que obviamente no abandonen el podcast, porque se está poniendo cada vez más interesante en relación a la historia de Roma. Parte 4, les decía ya, en el día de hoy. Hemos dejado en el episodio anterior en la muerte, en el asesinato de Julio César, ¿sí? Y toda la debacle que vino con posterioridad a este hecho. Bueno, hoy vamos a ver la formación ya definitiva del Imperio Romano tras la muerte de Julio César. ¿Qué hubo después de Julio César? ¿Qué vino después a suceder en la historia romana después del asesinato de quien fuera el conquistador de las Galias, de quien fuera uno de los primeros triunviros, ¿sí? Hacia el final de la República, y que va a terminar siendo asesinado por una conspiración organizada desde el propio Senado, desde la cual también participó su propio hijo adoptivo, Brutus, ¿sí? Bien, ahí dejamos el episodio anterior. Hoy vamos a empezar este episodio planteándonos una pregunta: ¿qué sucedió con posterioridad a la muerte de Julio César? Bueno, una respuesta rápida es decir que se vuelve a formar un nuevo triunvirato, ¿sí? Ese nuevo triunvirato va a estar integrado también, obviamente, por tres personas, que vamos a tener ahí a Octavio, ¿sí? Hijo adoptivo también de Julio César, a Marco Antonio, un general romano que había sido bastante victorioso, con una fuerte posición de poder dentro del ejército romano, y Lépido, que era el jefe de caballería del propio Julio César. Esto dio a pensar que, con la debacle y con la desazón que se vino con posterioridad al asesinato de César, dio a pensar que medianamente las cosas se iban a ordenar. Pero al poco tiempo nuevamente se iniciaron esas luchas de poder entre los tres integrantes del triunvirato. Y fue entonces que, frente a esa situación, los sectores dirigentes de la sociedad romana se van a plantear dos cuestiones. Primero, si se debía mantener o no un gobierno central en un estado tan extenso, ¿sí? Un problema de territorialidad, si que podemos llamarlo de esa manera, de extensión territorial. Y una segunda cuestión que venía relacionada a este tema de si se debía mantener o no la organización republicana, o si directamente se debía crear un nuevo tipo de autoridad, ¿sí? Esta idea ya venía desde hace un tiempo, ya lo hemos dicho nosotros en episodios anteriores. Entonces, ¿mantenemos un gobierno central en un estado tan extenso? Y en segunda instancia, ¿seguimos manteniendo una organización republicana que claramente no está funcionando, que las luchas de poder y por el poder son cada vez más sanguinarias? Entonces va a ser en ese contexto en el que Marco Antonio y en el que Octavio, dos de los triunviros, se enfrentaron, particularmente en el año 31, en la batalla de Accio, en donde salió victorioso el hijo adoptivo de Julio César, ¿sí? Estamos hablando de Octavio. En ese momento Octavio va a contar con el apoyo de los sectores mejores acomodados de la sociedad romana, y después de esa victoria se va a convertir en jefe máximo del Estado romano. Y acá ya tienen que empezar a sonarnos algunas alarmas, porque estamos muy cerca de lo que va a ser ya la formación imperial de Roma, ¿sí? La etapa más jugosa, más interesante de la Roma antigua, ¿sí? Dentro de esa alianza entre sectores acomodados y Octavio, digamos, vamos a tener un juego, un tira y afloje, como decimos los argentinos. Vamos a tener ahí un juego de don y contradón, es decir, te doy y a la vez necesito recibir algo a cambio, ¿sí? En ese sentido,
Mientras los sectores acomodados le daban apoyo militar al nuevo gobierno de Octavio, Octavio se comprometía a no alterar el predominio social, el predominio político de estos sectores, a no modificar la organización social que beneficiaba a los patricios, a esos sectores acomodados. Entonces, vendría a ser algo así como, che, ayúdame por favor, dirá Octavio en su momento, denme una manito, necesito el apoyo de ustedes, que son las personas con más dinero, con más poder, con más fuerza. Yo a cambio me comprometo a no modificar ese orden que les permite a ustedes ser las personas con más fuerza, con más poder y con más dinero, digamos, ¿no? Algo que ya se venía reclamando desde hacía mucho. Recordemos las reformas de Tiberio y Cayo Graco, por ejemplo, de tratar de menguar el poder de esa clase acomodada, ¿sí? Entonces, en esa línea, Octavio va a expulsar del Senado a miembros del ejército a quienes Julio César los había puesto en ese lugar, los había premiado con la ciudadanía romana, les había otorgado los derechos políticos que las magistraturas les permitían tener, digamos, ¿no? Entonces, el Senado se va a volver a una de sus etapas más conservadoras. Va a haber una depuración del Senado por parte de Octavio para beneficiar justamente a esa clase acomodada que le había brindado su apoyo y que se encontraba en el Senado como ahí como muy arraigado, digamos, una especie de sanguijuela del poder romano, ¿no? Y vaya comparaciones que se pueden hacer en nuestro país sobre el anclamiento que tienen algunas personas y algunos sectores y algunos partidos y algunos privilegiados en el Senado de nuestra nación, ¿no? Bueno, a ver, digo, se va a volver una institución conservadora. Nunca dejó de ser una institución conservadora el Senado romano. Ahora va a tener una etapa ultra conservadora, digamos, porque se va a depurar justamente para tratar de conservar el poder de esa clase social acomodada que era los patricios. Así se acrecentaba, se acentuaba más su dureza y su conservadurismo, ¿sí? Fue en ese contexto que el mismo Senado, que había sido depurado y protegido por Octavio, digamos, en beneficio obviamente de la clase alta, como dije recién, ese mismo Senado le va a dar a Octavio el título de Augustus, es decir, una persona que contaba con el apoyo de los dioses, una persona que podía ser considerado el fundador de una nueva etapa dentro de la vida política de Roma, una traducción que también muchos historiadores hacen como el afortunado, es decir, alguien que viene a refundar con el apoyo místico, si se quiere, una nueva etapa dentro de la vida de Roma. Y para pagar el favor, Octavio Augusto, a partir de ahora se va a comenzar a llamar ya de esa forma. Quizás en algún momento anterior ya he dicho Augusto, digamos, cuando me refiero a Augusto estoy hablando de Octavio por este mismo sentido, ¿sí? Octavio Augusto, digo, le va a devolver al Senado la administración de casi todas las provincias, mientras él se guardaba para sí mismo el control de la política exterior y la administración del Estado. Es decir, que poco a poco estamos cayendo a una etapa de centralización del poder en las manos de una sola figura. Y así se va a dar origen a una nueva etapa de la vida política de Roma, que fue el Principado, ¿sí? Un nuevo sistema de gobierno en el que se mantenían las formas de las instituciones republicanas, como por ejemplo el Senado, pero la autoridad real residía en este nuevo cargo que era el Princeps. Es decir, Princeps era traducido como príncipe, digamos, pero que tenía una significancia diferente a lo que podemos pensar hoy. Esto se traducía como el primer ciudadano en el Senado, ¿sí? El que opinaba primero, Princeps, de ahí viene el primero, ¿sí? A la hora de opinar en el Senado, recordemos una institución que se mantenía la forma, estamos dentro de una nueva etapa, ya no es la república, ¿sí? Pero en esta nueva etapa del Principado, el Princeps es el que opina primero, el que tiene además su palabra una fuerza bastante especial, un peso bastante especial, ¿sí? Esto va a suceder el 16 de enero particularmente del año 27 a.C., lo cual marcó una especie de renovación o de refundación de Roma. De hecho, si ustedes van a los libros duros de historia, los manuales de historia, van a encontrar que la República Romana termina en el 27 a.C. y allí comienza el imperio, ¿sí? Esa es la fecha así como muy, muy tajante, digamos. Pero como siempre decimos, nunca en la historia existe un control remoto que diga hasta acá apagamos esto y encendemos esto otro, digamos, ¿no? Vamos a ver ahora en el medio qué sucedió allí alrededor del año 27 a.C., ¿sí? A partir de entonces va a entrar a jugar un papel fundamental, y ya vamos a ver por qué, la religión
controlada desde el propio Estado. Si bien Octavio Augusto no fue el fundador de una religión, ¿sí? Lo cierto es que desde el 44 a.C., año de la muerte de su padrastro, vamos a decir, de su padre adoptivo, Julio César, Octavio se dedicaba a afirmar y a perseguir y a defender el carácter divino de la gens Julio, es decir, de la familia Julio, ¿sí? Y por lo tanto también, obviamente, de Julio César. Recuerden, la gens o la gens era el origen familiar, algo así como, yo le he dicho, de esta palabra venía la cuestión de la genealogía, ¿sí? De esta cuestión genética que se comparte intrafamiliarmente, ¿sí? Y esto va a ser una clave, digo, para entender que además de forjar un poder unipersonal obtenido tras derrotar a sus enemigos, ¿sí? Octavio Augusto buscaba también hacer sólido ese poder a través de la religión, ya que se consideraba el hijo del dios Julio, ¿sí? Entonces acá hay una cuestión de refundación de la vida política y también de la vida cultural religiosa de Roma, como diciendo, che, llegué yo, dirá Octavio Augusto, llegué yo, que vencí a mis enemigos, ojo a los que se quieran oponer, pero también yo que soy hijo de un dios que fue Julio César, o que es Julio César, digamos, ¿no? Entonces, una cuestión bastante mitológica, religiosa, ahí que no se veía desde hacía mucho, o no lo hemos nombrado desde hacía mucho en la historia romana, ¿sí? Entonces comienza a cobrar un fuerte rol esta cuestión de la religión controlada desde el Estado y desde las propias manos del príncipe, ¿sí? Esto va a ser clave para entender lo que va a suceder en épocas posteriores en la vida del Imperio Romano, pero no vamos a spoilear, no vamos a adelantar nada todavía. Y bien, va a ser durante esta época del Principado en donde se van a forjar las grandes reformas dentro del ejército romano que van a ser claves para entender luego la expansión territorial que alcanzó este imperio en siglos posteriores. El ejército romano, por ejemplo, se va a transformar en una fuerza permanente constituida por legiones de ciudadanos que debían servir obligatoriamente durante el lapso de 20 años a las fuerzas imperiales. Los soldados van a comenzar a vivir permanentemente en campamentos, en cuarteles, generalmente ubicados en las provincias más peligrosas, en las provincias en donde los peligros o las alarmas de rebelión eran casi, o de invasiones eran casi constantes, ¿sí? Los oficiales y los generales van a pertenecer solamente al grupo de los patricios. Y además Augusto va a crear la famosa guardia pretoriana, que era la guardia personal del príncipe, ¿sí? Augusto también va a reconstruir la ciudad de Roma, va a tratar de convertirla nada más y nada menos que, fíjense la altanería del tipo, en la capital del mundo, ¿sí? Hay dos monumentos para quienes han recorrido Roma y si no para quienes puedan buscar las imágenes, porque realmente hoy con la tecnología podemos acceder a todos lados, que son realmente increíbles, que es el Altar de la Paz y el Mausoleo del Emperador, ¿sí? Son ejemplos claros de la arquitectura y de la escultura de esa primera etapa imperial en la época de Augusto, ¿sí? También va a tener Octavio Augusto una gran afición por la literatura, por el arte, y acá vamos a tener la figura central, figura esencial, diría, de Cayo Mecenas, un noble confidente, un consejero político de Augusto, que fue el gran impulsor de las artes, también va a ser protector de jóvenes talentos de la poesía. De allí viene la palabra mecenas, que se ha usado mucho durante el Renacimiento, que nosotros en los episodios de la primera temporada, en donde hemos hablado de Renacimiento y humanismo, hemos dicho que figuraban los mecenas, estas personas que apoyaban económicamente a los artistas para que desarrollaran su arte. Sí, bueno, mecenas viene de justamente Cayo Mecenas, un noble confidente amigo de Octavio Augusto que apostaba por los jóvenes talentos de las artes, de la poesía, de la literatura, ¿sí? En ese contexto se van a desarrollar figuras tales como Virgilio, como Horacio, ¿sí? Destacados autores romanos que además van a tener una función política muy interesante porque van a reflejar en sus obras la grandeza de Roma y también, obviamente, dentro de esa grandeza de Roma, la grandeza de Augusto. Van a decir, este tipo fue lo mejor que nos sucedió, digamos, algo así como poetas oficiales o oficialistas, mejor dicho, de la primera etapa del Imperio Romano, esta etapa del Principado.
Finalmente Octavio Augusto va a morir en el año 14 a.C. y el pueblo romano, vamos a decir, no va a demorar en jurarle fidelidad a Tiberio, ¿sí? Una persona a quien Octavio le había designado como su heredero, ¿sí? En ese sentido, Roma, el pueblo romano va a reconocer inmediatamente la famosa auctoritas del nuevo príncipe, es decir, la autoridad del nuevo príncipe designado en vida como heredero de Octavio Augusto por parte del propio Octavio Augusto. Obviamente, la figura de Augusto va a ser rápidamente divinizada, o sea, lo van a convertir en Dios, y de esa forma se va a impulsar el famoso culto imperial, ¿sí? Que se va a convertir en el culto oficial y público del Imperio Romano, un culto hacia la figura del emperador. Pero, y acá deben sonar todas las alarmas, porque ya supongo que más o menos conocen lo que va a venir posteriormente en la historia de Roma, y si no, lo vamos a ir desentrañando poco a poco juntos aquí en Historia en Podcast. El Imperio Romano, el Estado romano de esos momentos, no se va a meter en el ámbito privado. El famoso culto imperial va a ser culto oficial y público. En el ámbito privado, los romanos van a tolerar y van a permitir el desarrollo de otras religiones, digamos, lo cual, vamos a decirlo así, va a ser un tiro por la culata, ¿sí? en los próximos siglos, con el surgimiento del cristianismo, con lo que estaba pasando con el judaísmo en la zona de Judea, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, ya nos meteremos en esa historia bastante interesante en próximos episodios. Lo cierto es que poco a poco nos vamos acercando ya, ya definiendo lo que va a ser la formación del Imperio Romano, porque cada vez más, ¿sí? El poder unipersonal de los príncipes se va a ir acumulando, se va a ir acentuando, y en poco tiempo el jefe del Estado romano va a acumular en sus manos todos los poderes y todos los títulos, ¿sí? Y por otro lado, al mismo tiempo, las instituciones de la República se van a ir vaciando de poder y se van a ir vaciando de significación, a tal punto que los sucesores de Tiberio ya comenzaron a recibir el título de imperators, ¿sí? Convirtiéndose en un cargo que va a reunir la totalidad del poder político, del poder militar, del poder religioso, del poder judicial, o sea, un líder totalitario, un tipo que controlaba absolutamente todo, un imperators que gobernaba un imperio, ¿sí? Ante esto, el Senado romano, que había sido beneficiado hacía apenas 15 años atrás por el propio Octavio Augusto, ya estaba totalmente debilitado y no le va a poder hacer frente a la avanzada del poder unipersonal, de tal manera que una nueva forma de organización política ya había surgido en Roma. Estamos hablando del imperio, la etapa imperial. Simplemente digo como nota de color para terminar este episodio, vamos a decir que los primeros emperadores romanos van a pertenecer a la gens o a la familia Julio Claudia, ¿sí? En donde vamos a tener a Calígula, a Claudio, a Nerón, por ejemplo. De esto hemos hablado en un video espectacular en nuestro canal de YouTube sobre el impuesto a la orina en la antigua Roma, en la época de Vespasiano, en la época de Tito, que van a ser emperadores de la posterior dinastía, que es la dinastía de los Flavios. No se pueden perder ese video porque impuesto a la orina, digamos, no es un video para que escuchen los políticos argentinos porque se les va a ocurrir la idea de cobrar un impuesto al pichín, digamos, ¿no? Pero bueno, si ustedes pueden, véanlo porque es realmente muy interesante. Y bueno, como les decía, va a proseguir esta dinastía de los Flavios con Vespasiano, con Tito. Tito va a ser el creador nada más y nada menos que del anfiteatro Flavio, como homenaje a su gens, a su familia, digamos, y a su origen familiar. Este anfiteatro Flavio que en latín va a recibir el nombre de Colosseum, ¿sí? El famoso Coliseo romano. O sea que estamos en la etapa de gloria de Roma, la etapa gloriosa de Roma, ¿sí? Después, con posterioridad a la dinastía de los Flavios, le van a seguir la dinastía de los Antoninos y de los Severos. Pero a todo eso y todo lo que va a suceder en épocas posteriores lo analizaremos en próximos episodios de Historia en Podcast. Los invito nuevamente, amigos, si quieren hacer una contribución al canal, si nos escuchan desde Argentina a través de cafecito.app, en el link de la descripción de este episodio. Si nos escuchan desde el exterior y nos quieren hacer llegar también su colaboración, lo pueden hacer a través de PayPal. También en el link, lo pueden encontrar en el link de la descripción de este episodio. Nos pueden seguir en Instagram, como nos van a encontrar allí como Historia en Podcast. También nos encuentran de esta manera en YouTube. La verdad que
esto de la divulgación histórica se ha convertido ya en un trabajo a tiempo completo, algo que nos apasiona y algo que nos encanta seguir haciendo y nos encanta tenerlos a ustedes del otro lado con todo el apoyo que siempre nos brindan. Posicionándonos obviamente entre los podcasts más escuchados de historia y de educación en toda la República Argentina y en diversos países latinoamericanos. Esta semana hemos entrado también al podio de podcasts históricos en Italia, lo cual para mí es una alegría enorme. Así que gracias y los espero en un próximo episodio. Si querés seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.